Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta clase termodinámica. En esta ocasión hablaremos del principio de conservación de la masa. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que sea muy útil para todos ustedes esta clase. Aquí vemos el contenido de esta presentación. Empezaremos con un breve repaso, con una breve introducción, tratando algunos de los temas que hemos visto en clases pasadas. Posteriormente definiremos flujo másico y volumétrico. Seguidamente hablaremos del principio de conservación de la masa en volumen de control para terminar con un ejemplo de la aplicación. Recordemos, la termodinámica es la ciencia de la energía, es esa rama de la física que estudia la energía y sus transformaciones en los sistemas. Lo que elegimos para analizar desde el punto de vista termodinámico es a lo que llamamos sistema termodinámico. Cuando elegimos una cantidad de masa fija lo llamamos sistema cerrado o masa de control. Y cuando elegimos un espacio, una región, lo llamamos volumen de control o sistema abierto. En los sistemas abiertos o volúmenes de control tenemos una región que hemos elegido, como ya lo acabamos de comentar. En este caso la masa puede entrar al sistema, puede entrar masa a esa región que he elegido, puede entrar una cantidad de fluido, una cantidad sólida o un gas, puede entrar diferentes cosas, entonces puede aumentar la masa del sistema, cosa que no ocurre en los sistemas cerrados porque son una cantidad de masa fija, entonces no puede aumentar la cantidad de masa. Y las fronteras de esos sistemas abiertos también son conocidas como superficies de control. Vamos a definir ahora lo que es flujo másico y volumétrico. Para esto vamos a considerar un tubo por el que está pasando un fluido, por ejemplo, un tubo por el que está fluyendo agua. Si en ese tubo está moviéndose esa agua, está fluyendo, vamos a ver que la velocidad que toma esa agua sigue el perfil que estamos viendo en este momento. La capa de agua que está pegada a las paredes del tubo se queda completamente quieta, esto debido a la viscosidad, a la resistencia de los fluidos a moverse, la resistencia a fluir. Debido a eso, la capa que está más cercana a la tubería se queda pegada y la que está al lado de ella, la que está más cerca de ella, se mueve con mucha dificultad debido a la fricción que tiene con esa capa que está pegada. Sin embargo, se alcanza a mover un poco. La que le sigue ya se mueve un poco más libre porque ya el efecto, la viscosidad no es tan fuerte, y así sucesivamente las capas van adquiriendo mayor movilidad, de manera que la máxima velocidad se alcanza en el centro del tubo, donde la viscosidad ya no tiene el mismo efecto. Por eso se alcanza este perfil de velocidades, una velocidad cero al lado de las paredes y una máxima velocidad en el centro del tubo. Por facilidad, por practicidad, nosotros suponemos o asumimos que la velocidad es uniforme y tiene un valor igual a la velocidad promedio del perfil real de velocidades. De esta manera se nos simplifica mucho el análisis y se obtienen resultados igualmente valederos. Por lo tanto, cuando hablemos de velocidad, vamos a tomar una velocidad promedio, que es como si la velocidad o el fluido que va en el tubo fuera a la misma velocidad y tuviera un perfil uniforme como el que estamos viendo en la parte inferior de la diapositiva. Flujo másico es una magnitud que me indica la variación de la masa con el tiempo, es la masa por unidad de tiempo. La simbolizamos como una M con un puntico arriba. Recordemos que cuando utilizamos un puntico arriba nos estamos refiriendo a una magnitud por unidad de tiempo. Cuando definimos Q con un puntico decíamos que era la transferencia de calor, la tasa de transferencia de calor, el calor por unidad de tiempo, y el trabajo con un puntico arriba, W con un puntico arriba, era la potencia, es decir, el trabajo por unidad de tiempo. En este caso, la masa por unidad de tiempo es a lo que llamamos flujo másico. Y es igual a la densidad, masa sobre volumen, por la velocidad, velocidad promedio, la que acabamos de definir, por el área transversal de la tubería o del ducto por el cual está circulando. De esta manera podemos expresar el flujo másico, al cual también se le conoce como gasto másico. Por su parte, el flujo volumétrico es una magnitud que indica el volumen de fluido que pasa por una superficie en un tiempo determinado.
es decir, el volumen sobre tiempo. Vamos a simbolizarlo como V con un puntico arriba. Le hemos puesto esta raya a la V para diferenciarlo de la velocidad. Pero es el volumen por unidad de tiempo, al cual lo podemos expresar como la velocidad, de nuevo la velocidad promedio, por el área transversal por el cual está pasando el fluido. Debido a que el flujo másico es densidad por velocidad por área transversal y el volumétrico es velocidad por área transversal, podemos expresar el flujo másico como la densidad por el flujo volumétrico, o lo que es lo mismo, el flujo volumétrico sobre el volumen específico. Recordemos que el volumen específico es el volumen por unidad de masa. Como la densidad es masa sobre volumen, el volumen específico es el inverso de la densidad. Por lo tanto, podemos expresar al flujo másico como el flujo volumétrico sobre volumen específico. Ya que conocemos estos términos, podemos definir el principio de conservación de la masa en volúmenes de control o sistemas abiertos, que es lo mismo, el cual dice que la transferencia neta de masa hacia o desde un volumen de control durante un intervalo de tiempo, delta de t, es igual al cambio neto de la masa dentro del volumen de control durante delta de t. Es decir, la masa que entra al sistema menos la masa que sale del sistema es igual al cambio de la masa durante el tiempo que duró el proceso. Recordemos que delta de masa será el cambio de la masa, es decir, masa final menos masa inicial en ese sistema, en esa región que he elegido para analizar. Esto lo podemos expresar por unidad de tiempo o en forma de tasa, en cuyo caso nos quedaría el flujo másico que entra menos el flujo másico que sale, igual a la derivada de la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo. Si el proceso es un proceso flujo estacionario, recordemos que estacionario significa que no cambia con el tiempo, es decir, las propiedades del sistema dentro del sistema no cambian con el tiempo. La masa es una propiedad, no va a cambiar con el tiempo, es decir, no se va a acumular masa dentro de esa región que estoy analizando, dentro de ese sistema, y por lo tanto toda la masa que entra va a ser igual a la masa que sale. En esta ecuación vemos unas sumatorias que nos indican que debemos tener en cuenta todas las entradas de masa y todas las salidas de masa. En el caso que no sea solamente una entrada y una salida, tengo que tener en cuenta todos los flujos másicos que están entrando y todos los flujos másicos que están saliendo. Toda la masa que entra es igual a toda la masa que sale. Si además de ello es un flujo incompresible, es decir, que no tiene un cambio en la densidad, como por ejemplo si está fluyendo agua, que es un fluido incompresible, no va a haber un cambio de su densidad, no se va a comprimir, voy a tener que el flujo volumétrico que entra es igual al flujo volumétrico del fluido que sale. Ya que el flujo másico es la densidad por el flujo volumétrico, tomamos la ecuación anterior y podemos eliminar las densidades y obtendremos esta ecuación. Por ejemplo, si tenemos una manguera por la que fluye agua, todo el agua que entra va a ser igual a todo el agua que sale, porque no se va a estar acumulando agua en el interior de la manguera, que será nuestro sistema abierto o volumen de control. Ya que esa agua no se va a comprimir, porque sabemos que los líquidos como el agua son incompresibles, voy a también observar que el flujo volumétrico o caudal del agua que está entrando es igual al flujo volumétrico del agua que está saliendo. Observemos un ejemplo. Aquí este ejemplo nos dice que tenemos un recipiente rígido de 2 metros cúbicos que contiene aire con una densidad de 1,23 kilogramos por metro cúbico. Este se conecta a un tubo de suministro a alta presión por medio de una válvula. De repente se abre la válvula y se deja que entre aire hasta que la densidad del tanque aumente a 5,5 kilogramos sobre metro cúbico. Nos piden determinar la masa de aire que entró al recipiente en este proceso. Pues bien, tenemos algo como lo que vemos en la figura. Vamos a definir nuestro sistema. En este caso vamos a elegir el interior de ese recipiente como nuestro sistema. Es decir, vamos a elegir lo que está dentro de la línea punteada.
nos dan la densidad inicial del aire, que es 1,23 kilogramos metro cúbico, y la densidad final, Rho sub F, 5,5 kilogramos sobre metro cúbico. Es un recipiente rígido, por lo tanto el volumen es constante. Es decir, el volumen al inicio del proceso va a ser igual al volumen al final del proceso. Ya que la densidad es masa sobre volumen, el volumen será masa sobre densidad, simplemente ajustando términos, lo que nos lleva a que el volumen al inicio del proceso va a ser igual a la masa al final del proceso sobre la densidad al final del proceso. Esto porque el volumen final es igual al volumen inicial. Despejamos de ahí la masa al final será la densidad al final por el volumen al inicio. Esos dos valores yo los conozco, por lo tanto puedo hallar la masa de aire que hay al final del proceso, la masa de aire que queda encerrada en ese recipiente al final del proceso. Será la densidad final 5,5 por el volumen 2, 11 kilogramos. Aquí lo tenemos nuevamente, 11 kilogramos de masa final. Por el principio de conservación de la masa, yo sé que la masa que entra menos la masa que sale es igual al cambio de la masa dentro del sistema. En este caso no tengo un sistema estacionario, no tengo un proceso estacionario, porque se está acumulando la masa dentro de mi sistema. Es decir, si hay un cambio con el paso del tiempo, va a cambiar la masa del sistema. Por ende, el cambio de la masa dentro del sistema no va a ser igual a cero. Lo que sí va a ser igual a cero va a ser la masa que sale del sistema, porque solo tengo una entrada de masa, no tengo una salida, y solamente estará entrando masa, solamente estará entrando aire al sistema. Por ende, la masa que entra al sistema será igual a la masa final menos la masa inicial. De manera similar a como hallé la masa al final del proceso, puedo hallar la masa al inicio, multiplicando la densidad por el volumen. También conozco la densidad al inicio del proceso, la densidad que tiene el aire dentro del sistema al inicio del proceso, que es 1,23, lo multiplico por 2, que es el volumen del recipiente, y obtengo la masa al inicio del proceso, 2,46 kilogramos. Ya con esto tengo todo lo necesario para determinar la masa que entra al sistema en el proceso, que será la masa final menos la masa inicial, 11 menos 2,46, que son los valores que hallé, y obtendré la respuesta a este ejercicio. La masa que entra será de 8,54 kilogramos. Bien, estas son algunas referencias, unos libros que recomiendo si quieren profundizar más en el tema, la termodinámica de C, la termodinámica de Van Weylen. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse para subir más videos. Espero que tengan un muy buen día, hasta pronto.